Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos, si es que se puede decir de esta manera como normalmente saludamos por cortesía. Creo que es mejor decir Shalom para todos y ojalá que esta palabra sea realmente sinónimo de cosas buenas para todo el género humano, pero especialmente para nosotros, los hijos de Israel. Como evidentemente ya saben, tenemos hoy una clase diferente, algunos conceptos que ya vimos, pero intentaré ser más conciso en lo que atañe a nuestro tema de hoy. Las fuerzas de la luz, la fuerza de lo sagrado, en contraposición a fuerzas de la oscuridad, a las fuerzas de lo contrario de lo sagrado. No quiero decir el nombre porque no quiero despertar ese tipo de cosas. Lo contrario de lo sagrado es el resultado ni más ni menos que del pecado del primer hombre, Adán Arishon. Cometió un grave error. Lo hemos estudiado en el pasado. Para refrescar esos conceptos vale la pena ver de nuevo todo el material grabado que hay de las primeras 5 o 6 clases que hemos estudiado. El primer hombre se equivocó de cabo a rabo, como se dice, porque su intelecto le jugó una pasada bastante, digamos, extraña y complicada. Olvidémonos de lo que algunos creen que es un mito, que es folclore, o quién sabe qué otras cosas. El hecho de que el Nahash, la serpiente que estaba allá en el Gan Eden, que apareció de un momento para otro, no es una tal serpiente, un reptil, en el sentido que la gente lo cree de manera un tanto infantil. Es ni más ni menos que el cerebro más primitivo del hombre. Todavía hasta el día de hoy, una parte importante del cerebro se llama cerebro reptiliano, no por casualidad. Ahí es donde reside algo en nosotros que no estaba incorporado en nuestra naturaleza. Cuando Dios creó al hombre en los mundos elevados espirituales, todavía no era un ser humano de carne y hueso, pero ahí fue donde se equivocó y ahí fue donde, lo estudiamos, murió para efectos de su vida en esos mundos, eminentemente de luz y de espiritualidad absoluta, y cayó en una especie de tumba para ese primer ensayo en su creación, y es el mundo material, de tal suerte que Rabbi Meir dice que el ropaje que tenía Adán Arishon, el primer hombre, y su pareja Javá, era un ropaje de luz. Tenía Kutnot Or con Aleph, y cuando pecaron, el Todopoderoso los revistió con lo que dice la Torá, Kutnot Or con Ayin, es decir, vestimentas de piel. Esto que tenemos, lo que nos está recubriendo. Y nuestra alma quedó sometida a estar en el interior, o sea, nuestro verdadero ser, que es el alma, estar internamente en este cuerpo que para el alma es casi como una tumba, a menos que esté conectado con las fuerzas de la luz, con la energía de santidad que el Todopoderoso permea el universo entero y nutre nuestra alma. Nosotros no hablamos en términos teológicos, porque teología es estudiar a Dios. Nosotros hablamos en términos más profundos todavía, porque conocemos bastante de lo que significa ese vocablo, esa palabra. Dios es la inteligencia infinita de todo lo creado por Él, que permea y da energía, da vida, de hecho, a todos los universos creados por Él. Y hemos hablado de cuáles son esos universos, que están remotamente alejados de nosotros y al mismo tiempo tan cercanos como palparlo alrededor nuestro. Que no lo vemos es una realidad, pero entre más cerca estemos de la luz infinita de Dios, más sensibles nos volvemos a esa misma luz y la proximidad de Dios está más cercana a nosotros. Entonces, cuando el hombre se equivocó, cometió el error de comer, comillas, del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En vez de haber comido, que Dios no le había prohibido eso, le prohibió solamente
un árbol. El árbol del conocimiento del bien y el mal, no puede usted beneficiarse de esto en este momento. Pero estaba junto a ese árbol, estaba Etzahaim, el árbol de la vida. Y resulta que el hombre, al cometer el acto que hizo, desafiar a Dios, incorporó en su propio ser el mal. Incorporó en el universo de lo divino, que ya en ese momento pues estaba dando los últimos pasos para ser general. Entonces introdujo el concepto de mal. Y el concepto de mal está conectado con oscuridad. Entonces, al incorporar a su naturaleza el mal, lo oscuro, la energía negativa, ocurrió que bien y mal se mezclaron. Bien y mal se mezclaron y es muy difícil desde entonces hasta ahora discernir exactamente qué es bueno y qué es malo. Si me están siguiendo lo que estoy diciendo, el concepto bueno está conectado con santidad, está conectado con pureza, está conectado con la parte de luz y energía sagrada que viene del Creador. Lo otro, al nosotros separarnos de esa energía de santidad, de pureza y de conexión con lo sagrado, estamos básicamente conectándonos de manera increíblemente automática con el otro lado. Y como no sabemos qué es bueno y qué es malo, a menos que nos lo hayan instruido desde pequeños y al menos que tengamos nosotros una especie de vacuna contra todo lo negativo, no vamos a poder diferenciar qué es bueno y qué es malo. Entonces, hablando del hombre actual, hay casi de manera natural una proclividad del ser humano de conectarse con lo negativo y de alguna forma mostrar una suerte de resistencia a todo lo que tiene, comillas, tufillo a religioso, tufillo a prácticas y rituales religiosos, tufillo a una cantidad de cosas y sin ser conocedores de qué esto significa, se rechaza. Al rechazarse esto, lo que hacemos es bloquear la posibilidad que nuestra alma se nutra de la energía divina que permea todo el universo. Y entonces yo ya no sé si la ideología de izquierda es buena o es mala. Yo ya no sé si la ideología de derecha es buena o es mala. Yo ya no sé si acercarme a la sinagoga o a cualquier, digamos, templo que personas no judías deberían de estar conectados. No sabemos si eso es bueno o es malo. No, esa gente nos manipula. ¿Quién es esa gente? Comillas, los religiosos. No, esa gente nos quiere imponer su moda o su manera de vivir. No, esa gente es gente retardataria, es gente que vive en el oscurantismo, es gente con una cantidad de adjetivos peyorativos, pero no tienen la capacidad, esas mismas personas que critican esto, ni la capacidad intelectual de ver qué es lo que pasa en el tema en el tema de lo espiritual, si estamos hablando del judaísmo, en el tema de lo que dice la Biblia, en el tema de lo que dice nuestra Torah, en lo que dice el Talmud y los libros de Kabbalah al final del cuento. Entonces se rechaza a priori, sin un esfuerzo, al menos de curiosidad intelectual. Conozco gente muy grande hoy en día en Israel, incluso un rabino muy importante de habla castellana que ya falleció, un hombre con 3 o 4 doctorados de la Sorbonne, la universidad importante y famosa en Francia, que por curiosidad intelectual empezó a acercarse a estudiar, y él mismo lo decía, los sábados que tenía tiempo, con un cigarrillo en la mano, a estudiar Talmud, a ver qué dice esto. Y como un hombre que tiene, o tenía, esa curiosidad intelectual y sagacidad también para entender y discernir entre aquello que es posible matemáticamente hablando y aquello que no lo es. Este hombre tomó esa iniciativa porque escuchó de un rabino y este rabino
le dijo, yo sé que tú eres una persona inteligente, un intelectual de verdad. Te desafío a que preguntes todo lo que quieras sobre el tema judaico, pero el desafío incluye que tengas también la valentía, el coraje de buscar las respuestas o escucharlas y después irlas a buscar tú por tus mismos medios. El hombre aceptó ese desafío y se convirtió en un gran cabalista al final de mucho tiempo de estudio, porque cuando hizo esto era una persona joven. Y de hecho yo aprendí muchas cosas de él, tuve el mérito de estar casi cada Shabbat cuando yo estaba soltero viviendo en Israel por un espacio más o menos, yo supongo que eran unos 7 años, un poquito más, un poquito menos, que estaba casi cada Shabbat en su casa, que era una casa espectacular, en uno de los barrios más elegantes de Jerusalén, y era una delicia estar allá, no solamente por los conocimientos que él compartía conmigo y con otro par de muchachos, sino la mesa de Shabbat, la comida de Shabbat. Era estar en la casa de un aristócrata judío, su esposa cocinaba de la manera más deliciosa posible, y así es mucho más fácil entender cuando el estómago está satisfecho y el intelecto está abierto, es muy fácil conectarse con esa luz de Dios. Y empezamos a entender una cantidad de cosas que no se pueden percibir si uno se limita a estudiar lo literal de la Torá. Lo literal de la Torá es el cuerpo de la Torá, pero el alma de la Torá está 4 niveles más, que hay una pentadimensión de la Torá, más por debajo de esa parte literal. La parte literal es el cuerpo, el pergamino, las letras. El alma está por dentro y hay que empezar a estudiar. Entonces, de manera automática, si una persona no está conectada con esta fuerza, estoy hablando de un judío, automáticamente se encuentra más próximo, no está en un plano cartesiano en el 0, está más próximo al -1, porque el versículo dice, Sur mirá, vease tov, apártate del mal y haz el bien. Para un judío, apartarse del mal únicamente todavía no hizo nada. Llegó al 0 en el plano cartesiano. Para un judío, apartarse del mal es un gran paso, porque no tiene la responsabilidad, no la ha aceptado, a menos que él quiera ser uno de los que se llaman Benei Noach, que cumplen 7 mitzvot, 7 preceptos de Benei Noach. Entonces ahí ya empieza a tomar una responsabilidad, no total, porque el judío tiene 613 preceptos. Entonces, al hacer el paso primordial, el primero, sur, mirá, apartarse del mal, el judío tiene que hacer otro paso más. Vease tov, apártate del mal y haz el bien. Esto ha sido interpretado por nuestros sabios de la Kabbalah como tú aislarte del mal, apartarte del mal, estás creando un espacio, comillas, un ámbito, comillas, donde la luz del bien, donde la luz de lo correcto va a permear cuerpo y alma. Pero para eso hay que cumplir preceptos. Esos preceptos son en realidad velas, haces de luz, como dice otro versículo interesante. Dice, Kiner mitzvah vetorah or, porque la mitzvah es una vela que enciende la luz de la Torá. ¿De qué luz está hablando? De la luz interna nuestra, aquella que permea cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestros gidim, se dice en hebreo, todo aquello que ata articulaciones, venas, etcétera, todo eso está permeada por esa luz que le da vida a cada uno de nuestros órganos. Y por lo tanto, cuando nosotros cumplimos una mitzvah, encendemos una vela. Y hay otro versículo muy interesante que dice lo siguiente, Kiner Hashem Nishmat Adam. Una vela de Dios es el alma del hombre. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando del género humano, hombre, mujer, ¿no? Género humano completo. Ner Hashem Nishmat Adam. Una vela de Dios es el alma humana. Entonces, esa alma humana se nutre de esa luz, que es energía que viene de Dios. Esa energía que viene de Dios, algunos van a creer que soy fundamentalista con lo que voy a decir, pero esa energía que viene de Dios automáticamente me da la posibilidad de discernir
qué está bien y qué está mal, sin dogmas, sin principios que no puedan discutirse. Entonces, cuando yo les contaba la historia de aquel joven en Alemania que desafió al profesor de física cuando preguntó, ¿quién hizo todo esto que vemos en la realidad? Un muchacho dijo por ahí, con Dios. Y ese profesor de la universidad sonrió y lanzó la siguiente pregunta: ¿qué clase de Dios es aquel que trae el mal al mundo? Y dejó por concluida su pregunta. Otro joven le hizo unas preguntas importantes y lo estoy repitiendo porque quiero que refresquen esos conocimientos. Le preguntó, maestro, ¿el frío existe? El maestro dice, por supuesto. Salga usted ahí mismo, fuera de la universidad, al jardín y va a recibir un corrientazo helado que demuestra que el frío, patente y latente. Este joven le dice, error, maestro. El frío no existe, no al menos desde el punto de vista de la física. El frío es en realidad ausencia de calor. El calor existe. El sol nos da calor, prende el fuego y el fuego da calor, da luz, existe. Si no hay ni sol, ni fuego, ni calor, aparece es el frío. El hombre se quedó sorprendido de la respuesta de este joven y le dice, perdón, maestro, yo quiero hacerle otra pregunta. ¿La oscuridad existe? Le dijo, por supuesto. Apaguemos las luces y va a ver cómo aparece la oscuridad. Le dijo el joven maestro, segundo error. La oscuridad no existe, al menos no desde el punto de vista de la física. La oscuridad es ausencia de luz y por definición así es. No hay luz, hay oscuridad. El hombre se quedó sorprendido. Y la última pregunta, maestro, ¿el mal existe? Yo le dijo, por supuesto que el mal existe. El mal es lo contrario del bien, de lo bueno. Maestro, por tercera vez se equivoca. El mal es ausencia de bien. Y cuando el bien no aparece, no está, el mal llena ese hueco. El mal toma el lugar de aquello que estaría bueno, de aquello que estaría generado por el hombre. Porque saben una cosa, y lo he repetido muchas veces, lo único que el creador no quiso hacer él mismo en este planeta Tierra, en los universos materiales, es algo que le encomendó al hombre, que es hacer el bien. Ustedes son los que encienden el interruptor que va a traer el bien, la luz, la energía positiva a sus vidas y al universo entero. Si yo no acepto ese compromiso, si soy judío, estoy un poquito en el plano cartesiano hacia la izquierda. No estoy en el centro, no estoy en el centro. Haciendo el bien, estoy por encima del centro, del cero. Estoy en el +1 o quizás un poquito más. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, mis queridos amigos, cuando una persona, si es del pueblo de Israel, se aparta de los principios divinos, de su herencia espiritual. En el judaísmo no es religión. El judaísmo es nación. Nación significa somos un pueblo con una cultura, con un legado espiritual, con una cantidad de cosas compartidas, porque un judío laico no deja de ser judío por ser laico. Está apartado de su compromiso como judío, es otra cosa. Entonces, cuando no estamos actuando positivamente con obras de caridad, con amor al pueblo judío y al género humano en general, con buenas acciones, fraternidad, hermandad entre nosotros, se crean fisuras en el alma colectiva del pueblo de Israel. En el alma colectiva del pueblo de Israel se crean fisuras y separaciones, donde las fuerzas del mal crean espacios en esas fisuras, penetran en esas fisuras y desde adentro hacen una implosión, no solamente en el alma del pueblo judío, sino en el cuerpo del pueblo judío. Todo esto que les estoy diciendo es comprobado perfectamente a través de toda la historia. Si ustedes hacen un curso de historia judía y van a ver cómo a través de la historia, cuando el pueblo de Israel estuvo unido, éramos un solo cuerpo, un solo alma. Un cuerpo colectivo que se llama Knesset Israel. Ese cuerpo colectivo que se llama Knesset Israel, que significa la congregación entera del pueblo de Israel, no el parlamento del Estado de Israel, sino la congregación entera del pueblo de Israel,
Si no hay fisuras, los buenos suben a los medianamente buenos. Los que no son medianamente buenos, y no quiero decir la palabra contraria, cercana a la M de mal, ¿sí? Son arrastrados por los que medianamente están aproximados a aquellos que están generando bondad y bien dentro del pueblo de Israel permanentemente. Y entonces, todos es una amalgama que conforma lo que se llama la palabra en hebreo tzibur. ¿Qué tzibur? Si hablamos del tema religioso, Sheliach Tzibur es el que está rezando públicamente en los rezos en la sinagoga a nombre de todo el minyan que está allá. Él es el embajador de ese minyan, de ese grupo de 10 o más personas, frente al Todopoderoso. Y él está encargado de atraer a ese minyan el influjo divino, la luz divina, que va a permear en las almas de aquellos que están conectados, incluso si no están rezando, incluso si vienen solamente como espectadores. Entonces, dicho esto, la palabra tzibur está compuesta por palabras, con letras, perdón, tzadi, bet, vav, resh. Tzadi son tzadikim, justos. Bet son beinoniim. Y, por último, la letra vav, y, significa y resh, reshaim. Aquellos que no son tzadikim, aquellos que no están en el lado proactivo de crear conexiones, circuitos de esa, digamos, red que nos va a permitir conectarnos con el Ein Sof, con Dios en su máxima expresión. Y entonces viene aquí la realidad que estamos viviendo a nivel de nuestro querido país y estado, el Estado de Israel. Yo estuve en Israel en enero y febrero, cuando empezaron todas esas manifestaciones de todo tipo, políticas, antigubernamentales, anti diferentes partes, digamos, o diferentes miembros de la sociedad israelí, laicos contra religiosos, religiosos contra laicos, políticos de izquierda contra políticos de derecha contra políticos de izquierda, y una cantidad de guerra que hubo a nivel de los medios, donde todo mundo, en vez de crear luz, digo todo mundo para decirlo de una forma más general, hubo pocos, hubo algunos que no se metieron en este tema, algunos que siguieron generando bien, pero todo mundo, aquellos que son expresión de las masas, ya sea de derecha o de izquierda, ya sean religiosos o laicos, unos contra otros, en los buses, mejor dicho, insultos, formas despectivas de hablar de nuestros propios hermanos, que somos nosotros mismos, porque nuestros hermanos y nosotros somos una misma alma. Toda esa división que creó esa situación en la sociedad israelí permitió que hubiesen fisuras al nivel espiritual, ahí se metieron las fuerzas oscuras de la creación, a nivel político, ahí se metieron los que son siempre aquellos que en vez de proclamar ser parte del pueblo de Israel, defienden las causas de nuestros enemigos. Hay un poquito más de miembros del Parlamento que deberían de estar en la cárcel y no en el Parlamento por todo lo que han generado. Y entonces, señores, todos los estamentos de la sociedad fragmentados. Eso no es la sintomatología. Eso es el resultado de la enfermedad que está adentro, que está rompiendo la conexión con la energía que nos da la vida en todos los sentidos. No nos importa que se vaya la economía allá donde sabemos. No nos importa que la sociedad esté a punto de, algunos, ¿no?, de hablar incluso de una guerra fratricida. No nos molesta, no nos importa. No me estoy incluyendo, pero quiero hablar en términos generales. Que esas discusiones se vuelvan a puños. Ya no respeto al señor agente de policía, ya no respeto algo tan importante, y yo diría sagrado, como es el ejército de Israel. Ya no me importa nada. ¿Por qué? Porque si no se hacen las cosas como yo digo, prefiero, muchos dijeron, yo no prefiero irme de este país para no estar con problemas en mi conciencia, yo no quiero estar conectada con esta gente que lo que quieren es implementar una dictadura. Falso. Y los otros, yo no quiero estar en un país donde los que manejan este tema sean gente laica que no tienen ninguna identidad judía.
también es falso. Pero todo esto llevó, dicho hoy por uno de los tantos terroristas que fueron agarrados vivos para ser interrogados, y todos, unos más, otros menos, reconocieron lo siguiente. Vimos lo que estaba ocurriendo en la sociedad israelí y vimos que debido a esta situación tenemos ocasión de sacar provecho y penetrar todo aquello que ha sido sagrado siempre y considerado importante para los judíos que viven en Israel, para los israelíes. Así dijeron los terroristas vivos que agarraron, que lo están interrogando para ver dónde es que van las personas que están secuestradas en la Franja de Gaza. Entonces, el que era, comillas, ¿no? El religioso, no señor, nosotros no vamos a prestar servicio en el ejército. Queremos estudiar día y noche Torah. Uno. El otro, no señor, a esta gente religiosa no se le va a dar ningún, ¿cómo se dice eso? Económicamente que los mantenga en sus instituciones y en sus cosas porque ellos no aportan nada. Y los otros, no señor, nosotros no queremos nada, nosotros somos la élite intelectual del país, no queremos saber nada con oscurantismo y con gente que de esto y lo otro. Hablando con uno de mis hijos, me dice él, ¿te das cuenta, Abba, que todo lo que estaban diciendo unos y otros en un solo día, en un momento de verdad, Akadosh Baruj Hu hizo cambiar la mentalidad de todos? Hoy vi las noticias que en el mundo ultra religioso están acudiendo los jóvenes al Ishkat HaGiyus, el lugar donde uno se enrola al ejército. ¿Cómo así? Sí, yo quiero participar, yo soy parte de este pueblo, yo soy parte de este país. Perdón, pero antes ustedes dijeron que no querían, que no tienen nada que ver con eso, que no son sionistas, que no, ¿qué está pasando acá? En el momento que hay unión, mis queridos amigos, del pueblo de Israel, todos sienten el impacto de esa luz, de esa energía divina que lo empuja. Ahora los que no querían el ejército quieren ir al ejército. He visto hoy también, y pueden entrar ustedes en los diferentes sitios de internet, donde gente sin kipá recibiendo tzitzit para ponérselos, diciendo bendición shejiano porque en su vida se habían puesto un tzitzit. Y gente que nada que ver con el tema religioso, cantando consignas religiosas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Señores, lo que ocurrió allá nadie sabe exactamente. Están hablando de una cantidad de cosas que yo no quiero ni me permito compartir con nadie en un foro de internet. Pero eso no fue normal lo que pasó allá. Todo el que sabe cómo es la cuestión de esa cerca que separa el Estado de Israel de la Franja de Gaza, una mosca que se pare en esa cerca, mejor dicho, hace detonar todas las alarmas y en instantes están soldados de todas partes en el lugar que llegó. Entraron miles de individuos y no hubo respuesta de nadie. Los poquitos soldados fueron masacrados. La poquita gente que estaba allá, mejor dicho, asesinados, mujeres soldadas violadas, cosas terribles que únicamente los que están conectados con ciertas redes vieron lo que ocurrió, pero Israel está encargando de mandárselos a los jefes de Estado de todos los países. Porque este no es un tema judaico, no es un tema de Israel solo. Es la lucha ya cruda entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre lo sagrado y lo profano. Porque todo lo sagrado para el género humano fue pisoteado en esa incursión de esta gente malvada que entraron allá como embajadores de las fuerzas oscuras de la creación. Pisotearon la dignidad humana. Toda la política esa mundial de que las mujeres hay que, como siempre ha dicho la Torá, como siempre ha dicho el judaísmo, hay que tenerlas y elevarlas al nivel que están, mantenerlas. Literalmente la mujer en el judaísmo es un ser mucho más evolucionado que nosotros los hombres, para que sepan. Por eso tienen menos obligaciones religiosas. El judaísmo siempre habló de la dignidad de la mujer. Estos pisotearon todo aquello por lo que los progres, comillas, ¿no? Hablan y defienden que feministas, que la dignidad del ser humano, de la mujer, que no sé qué cosa. ¿Dónde están esos progres hoy en día? Escuchen los debates allá en España entre los diferentes diputados de izquierda que no son capaces de reconocer el mal de los malos.
porque ellos pertenecen un poquito a esa parte de energía negativa de las fuerzas oscuras de la creación. Hablan de compartir cosas buenas. Bueno, los ejemplos de todos los países que cayeron en manos de esas dictaduras de izquierda, allá no hay libertad. Allá, por supuesto que no hay igualdad. Allá no hay democracia, no hay nada. Ah, pero nosotros queremos la bondad y el bien y generar esto y lo otro. Se les olvida cuando llegan al poder. Rumania con Ceausescu, ¿sí? Llegaron a la parte izquierda y todo el mundo decía aquí y allá, pero la gente se aburrió de una cantidad de cosas terribles que ocurrieron en Rumania y en todos los países. No vayamos muy lejos, alrededor nuestro. Países, 3 que no condenaron de todo el continente americano, 3 países, yo no los voy a mencionar, ustedes saben cuáles son, no condenaron, si todo lo contrario, sí. Y 4, el país donde vivimos. Su dignatario no ha tenido la dignidad de acercarse un poquito a las fuerzas positivas de la creación. Yo no hablo políticamente, en términos humanos, porque el tema cabalístico no es solamente para el alma judía, mis queridos amigos. El tema cabalístico permea a todo ser humano, quien más, quien menos, porque hay personas muy buenas en todos los pueblos. Y hay gente que está muy cercana al Creador en todos los pueblos. Pero el que tiene que ser más proactivo en todo esto es el que fue llamado Or LaGoyim, luz para las naciones, el pueblo de Israel, mis queridos amigos, nosotros. Y entonces debemos que dar ejemplo, respetar a cualquier ser humano por su dignidad de ser humano, apreciar al vecino, no importa cuál es su religión, no importa esto, no importa si nos quieren o no nos quieren, usted tiene que ser ejemplo y crear nosotros mismos esa conexión, ese circuito con la energía divina. Y entonces reflejar todo eso, mis queridos amigos, a los que están alrededor nuestro. Porque nosotros tenemos lo que se llama en hebreo kriná. Kriná es una radiación de luz positiva hacia el prójimo. Cuando un judío da una bendición, no es que está, entre comillas, tomándose un atributo divino y bendecir. No, está realmente, si él sabe lo que está haciendo cuando da una bendición a cualquier persona, lo que está haciendo es pidiéndole al creador del mundo, al que genera la vida, al que genera la energía positiva, que alumbre más a este señor, a esta señora, a este niño. Y entonces yo estoy proyectando esa luz sobre ese individuo, sobre esa persona, sobre el pueblo de Israel, sobre el mundo en general. Hay cabalistas que se encargan a nivel mundial actual de irradiar esa luz a todo el planeta Tierra, a todo el universo, con meditaciones, con oraciones, de cosas que hagan al individuo, miembro del género humano, más sensible a la luz divina. El tema es que todavía el género humano está en pañales de entender quién es Dios. Se figuran, valga la redundancia, una figura allá en los cielos que está escuchando lo que dice uno y lo que dice otro. Voy a dar ejemplos tontos. Hay un partido, Colombia contra no sé quién. Los colombianos le rezan a Dios para que gane Colombia. Ay, Señor del mundo, que gane Colombia. Y en este caso Uruguay, rezan para que, Señor del mundo, digo el nombre de Dios, que gane Uruguay. O que gane cualquiera de los que somos nosotros, comillas, fanáticos de ellos. El tema no funciona así, sino. No hay un, comillas, ser allá que está indicando, bueno, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar otro. Acá, allá, este se va a morir y este va a vivir. A este le va a pasar esto y al otro le va a pasar lo otro. Eso es infantil. Eso no es la conexión. Dios no es un ser caprichoso, no es, comillas, un individuo que actúa como los hombres. Porque claramente dice el versículo, porque yo, dice Dios, no soy un hombre, claramente, que cambie de opiniones. Lo que está consignado por la voluntad de Dios en las cosas está claramente dicho. Hay que remitirse a los 5 primeros libros de la Biblia. Y la figura divina, como está plantada ya en la Torá, hace confundir a aquellos que solamente leen la parte literal, el cuentico que está allá. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Creen que Dios habló con Moshe diciéndole, pero Dios no puede hablar porque no tiene boca. No es un ser que tenga boca. Hay una conexión
a nivel de profecía. Los cabalistas llaman a esto nebuá, amarja nebuá, amrahan nebuá. Dijo la profecía. ¿Qué hace la profecía? Cuando hablamos de nebuá, es Dios conectándose con el profeta que tiene el estado de espiritualidad elevado, que es capaz de absorber los pensamientos divinos claramente dichos, con nombre propio, y de alguna manera este profeta trae esa información. Pero cada uno de nosotros puede ser y puede llegar a ser profeta, porque Ruach HaKodesh está disponible para aquel que se conecta en su mayor grado de expresión con la divinidad, con el Ein Sof, con la luz divina. Para eso hay que hacer una cantidad de cosas, de mucho estudio, de mucha preparación. Algunos dirán de mucho sacrificio. No, cuando uno está cerca de Dios no hay sacrificios. Siempre me acuerdo, y se los conté, de mi amigo que era un periodista argentino, que dijo que nosotros los religiosos somos reprimidos, porque no pueden hacer nada. Y yo le contesté que nosotros creemos lo contrario. Los reprimidos son aquellos que no pueden manejar sus instintos, sus impulsos, que tienen necesidad de sacar afuera todo eso. ¿Por qué viola al violador? ¿Por qué toma sustancias alucinógenas el que las toma? Miren las cosas increíbles que dicen nuestros sabios de Kabbalah. A propósito del azúcar, todo aquel que tiene sentimientos desaforados por los temas sexuales es una persona falta de alegría verdadera. Busca placeres momentáneos. Todo aquel que quiere resaltar de manera arrogante, en cualquier instante puede ser capaz de violencia, de pegar, de golpear, de maltratar y hasta de matar, porque yo soy y debo demostrar mi poder. Y todo aquel que se acerca a las fuerzas oscuras de la creación por voluntad o por omisión, dice, le falta temor y respeto de Dios. Porque creen que Dios es una figurita que está allá, y Dios no es eso. Dios es un ser, por decirlo de alguna manera, infinitamente inteligente, supremo hacedor, el gran arquitecto del universo, como dicen algunas escuelas filosóficas. Es además la conciencia del universo, es además la fuente de vida de todo lo que existe. Es además, al final del cuento, el rector de la historia. Nos da libertad, hagamos. Y entre eso está libre albedrío. Y ese es el precio que debe pagar el hombre por ser libre desde el punto de vista conceptual. ¿Sí? El precio es que algunos decidan conectarse con lo malo y matar, conectarse con lo malo y robar, conectarse con lo malo y hacer lo que estas bestias con forma de seres humanos hicieron el sábado en el sur de Israel. Y otras bestias cómplices de ellos en el mundo, afortunadamente cada vez menos, ¿sí?, no son capaces de entender a qué se están uniendo. Eso se llama el eje del mal. Eso se llama a nivel del concepto espiritual judaico el mundo de Sitra Ahara, el mundo de las fuerzas oscuras de la creación. Y llámenlo usted como quiera llamar, el diablo, Satán, todo lo negativo, diferentes nombres. Al final del cuento es lo mismo. Yetzer Hara, Satán, Malach Hamavet, Hadhu, la inclinación al mal. El Satán y el ángel de la muerte son uno solo. Yetzer Hara internamente, impulsándonos, molestándonos. El Satán haciéndonos a través de nuestros sentidos equivocarnos, irnos por el camino equivocado, irnos por el lugar donde no deberíamos estar, ¿entienden? Entonces, al final de eso trae muerte, señores. Matar por ideología, matar porque me es más fácil hacer eso que trabajar honradamente, robar porque aprendí a hacerlo y lo hago y me van a meter un día probablemente a la cárcel, al día siguiente ya salgo, es ser un agente de las fuerzas oscuras de la creación. Estar en el otro lado, en el otro punto, en el plano cartesiano, de la izquierda, no hablo políticamente, aunque hay muchas coincidencias, de la izquierda en el plano cartesiano, a la derecha en el plano positivo de ese plano cartesiano, el menos y el más, hay muchas cosas en común en todo eso. Y lo vemos lamentablemente, pero en el pueblo de Israel es más palpable. En el pueblo de Israel es en realidad, no sé cómo decirlo, la cancha, el campo, el estadio
donde las cosas se perciben con mayor claridad para muchos, pero con mucha oscuridad para aquellos que no entienden de qué están hablando y creen que las cosas son únicamente a nivel de lo que vemos con nuestros sentidos y con nuestros ojos. Esto es mucho más complicado. Y toda vez que no seamos generadores de luz, nos acercamos muchísimo a hacer lo contrario. Por eso es la actitud que nos dice la Torá, proactivos en el bien. Ah, pero ¿qué es el bien? Sí, claro, hay conceptos humanos de qué es el bien. Hoy, esos conceptos que eran buenos y eran entendidos como éticos, hoy en día ya no lo son. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ya todo está pasando de la parte izquierda de las fuerzas oscuras a la parte, comillas, derecha, conceptualmente. Pero en realidad no es así. En realidad el concepto está allá. Yo lo quiero extrapolar a lo positivo. Hoy es bueno un montón de cosas que antes, por nuestros patriarcas, nuestros ancestros, eran claramente definidos como cosas negativas. Y eso es el tema que nos vuelve cada vez menos sensibles a la verdad, menos sensible a la luz, menos sensible a la santidad. Cada sábado por la noche nosotros hacemos una Abdalá. Abdalá, primero decimos, Baruch HaMabdil Ben Kodesh Lechol, entre lo sagrado y lo profano. Ben Or la Hoshech, Ben Or la Hoshech, entre la luz y la oscuridad. Ben Sheshet Yemei Amaase, es decir, Ben Yom HaShabbat le Sheshet Yemei Amaase, Ben Am Israel, Ben Umot HaOlam. Con eso termino, señores. Hay mucho material para hablar sobre este tema, pero traté de ser lo más escueto posible, pero entrando en el meollo de las cosas. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no, en un rato va a jugar Brasil contra Venezuela y sería bueno aquellos que quieren ver el partido. O no sé si Una pregunta puntual, señor Rabino. sí. En estos momentos que estamos viviendo todos incertidumbre y miedo y nervios por lo que está pasando, ¿qué recomendación corta y concisa nos puede dar para que podamos aportar algo espiritualmente o anímicamente a Eretz Israel? Bueno, en primer lugar, sentir amor, afecto por el pueblo de Israel, por cada uno del pueblo de Israel, por cada judío. Amor y afecto no son sentimientos, son acciones. Si yo me defino como un hombre que piensa en función del Estado de Israel, de la tierra de Israel, procurar hablar bien del Estado de Israel, de la tierra de Israel. Procurar hablar bien y generar bien a mis hermanos en cualquier parte del mundo, pero específicamente los que están en la tierra de Israel. Tratar de cumplir una mitzvah que nunca he hecho o que pocas veces he hecho. Y ese mérito es importante para generar luz allá donde había oscuridad. Entonces, una sonrisa, un saludo bonito, una palabra buena, un gesto de amistad es un buen inicio. También podemos apoyar económicamente a nuestros hermanos, aquellos que necesitan en cualquier sitio que nos encontremos, cada uno en su país, pero con mucha más razón a nuestros hermanos que están en la tierra de Israel. Dice claramente el Talmud que los pobres de Jerusalén y de la tierra de Israel están por encima, en privilegio, a pobres de otros lugares. Por supuesto, si hay necesitados entre nuestra familia, ellos están en primera línea y así sucesivamente. Es un compromiso de generar bien. Lo que naturalmente yo siento como bien, no lo rebuscado. ¿Qué es bien? Ser amable es bueno. Ser solidario es bueno. Si yo puedo hacer el bien al prójimo, no solamente eso, buscar y generar quien necesita algo y yo tratar de proveérselo. Ese tipo de cosas que son sencillas, más todavía, con nuestros padres, aquellos que tienen la fortuna de tenerlos vivos, hay una mitzvah muy grande de tener respeto y amor por los padres. Eso es natural. Hágalo ahora con más énfasis por mitzvah. Yo quiero a mi padre, naturalmente, un sentimiento que me nació. La Torá te dice, quiéralo aunque no tenga ese, comillas, sentimiento, ¿no? Lamentablemente hay padres que no son ejemplos. Pero a pesar de todo, el respeto y el honor. Pikur Jolim. Usted sabe, hay alguien de nuestro pueblo que está necesitando, está enfermito, no tiene quien lo visite o pregunte qué puedo hacer por usted, que alguien que le diga,
Si sé que hay alguien así, yo ser la persona que me voy a aproximar y hacerlo esto. Miren, entre los soldados caídos o gente que murió asesinada por estos bandidos, había gente solitaria que no tenían familia, soldados que sus padres fuera de Israel y fallecieron y sus padres no pudieron llegar, proclamaron en diferentes lugares: el soldado fulanito o la persona fulanita asesinada no tiene quien lo acompañe a su última morada. Miles, no cientos, miles de personas de todos los sitios habidos y por haber en la tierra de Israel fueron a participar en el sepelio de esa persona que no tenía nadie que lo acompañara de su familia. Eso es una mitzvah que no tiene precio, ¿me entiendes? Así, gente que donó sangre, no fue porque lo llamaron para que done sangre, no lo llamaron. Voy a ir de manera espontánea porque es una mitzvah. Mira, gente en las calles, en las carreteras, llenos de productos alimenticios para los soldados, golosinas, desodorantes. Mira, de pronto no vas a tener. Mi hijo recibió calzoncillos nuevos porque de pronto no tienen necesarios. Le dieron sitziot, le dieron, ¿cómo se llama? Ropa interior, camisetas internas, esto, lo otro. ¿Para qué? Que no te falte nada. Entonces, todo eso podemos hacer, mi querido Sergio, a todos los niveles, en los cercanos y los que están por allá lejos, a todos. Y si económicamente se puede hacer también donación, hay instituciones que se llaman Agudal Leman Ahayal, es decir, la sociedad a favor de los soldados, que les provee una cantidad de cosas. Tú no sabes, mi hijo Abrumi, Dios me lo cuide, recibió un día que estaba él y 4 soldados más cuidando toda una base, porque el resto estaban por todos lados. Recibieron de un grupo que es una sociedad de kibutzim, no religiosos, kibutzim. Normalmente hay gente socialista, gente de izquierda, todo sea, preguntando dónde hay soldados que sus padres no están en el país. Muchos señalaron a mi hijo. Recibió lo que tú no te imaginas. De todo, de todo, de todo. Y lo van a visitar, y no son religiosos, y ellos saben que él es religioso, ¿entiendes? Eso se llama Ahavat Hinam, un amor gratuito por el hermano judío. Eso es lo que debemos de hacer, ¿me entiendes? A todos los niveles. Besat Hashem, que tengamos el mérito. Muchísimas gracias. Muchas Listo. gracias por la clase, muy interesante. Espero que haya sido interesante, porque realmente Muy no quise hablar interesante. en términos cabalísticos, pero sí en términos que todos, aunque esté de la raíz cabalística, todos Claro, somos humanos. la raíz cabalística. Así es. Así es. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.